Damos la actividad. Muy buenas noches a todos. La Asociación Dominicana de Crítica y Desarrollo Jurídico les extiende la bienvenida a las panelistas, la licenciada Paola Pelletier y la licenciada Desiree Martínez, a los asociados y público presente. En ese mismo sentido, les informamos que esta actividad está siendo grabada para fines de publicación y o consulta de los miembros o algún interesado. De mismo modo, les recomendamos a los participantes presentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados. El objetivo de la actividad del día de hoy, titulada Debate sobre el aborto y sus tres causales, avances y retrocesos, consistirá en un espacio para compartir y debatir ideas acerca del tema del aborto, pues recientemente ha causado una tertulia en el país, ya que los legisladores han propuesto conocer la modificación del Código Penal sin referirse al tema. Del mismo modo, resaltando que la República Dominicana es uno de los 5 países en el mundo que prohíbe y penaliza el aborto. Es por esto que la Junta Directiva ad hoc ha desarrollado este panel con el propósito de profundizar en el tema y ha invitado a las especialistas, la licenciada Paola Pelletier, quien es abogada, docente y especialista en derechos humanos y movimientos sociales, donde tiene experiencia, asimismo a la licenciada Desiree Martínez, quien es psicóloga clínica e industrial con especialización en neuropsicología de la educación. Antes de cederle la palabra a las panelistas, les recordamos que pueden realizar cualquier pregunta o intervención a través del chat o pueden levantar sus manos para hacer uso de la palabra por la misma plataforma o también lo pueden realizar por el chat. Iniciamos entonces con la licenciada Paola Pelletier, que nos va a introducir el tema desde un aspecto de los derechos humanos y un aspecto legal. Muchas gracias, profesora. Hola, muy buenas tardes. Yo estoy muy contenta. Creo que es la segunda vez que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Quiero que sepan que, bueno, ya hace como 2 semanas, creo que ya muy organizado y programadamente, pero también en todo el movimiento de género feminista, también soy parte del Foro Feminista Magalis Pineda, de la Tertulia Feminista y otro grupo que se llama Claven. Este foro me han preguntado y he compartido el link y todo y lo han posteado, es decir, que les ha llamado la atención y les están apoyando, aunque no todo el mundo ha podido estar presente hoy, de una manera simultánea y natural. Y lo que quería hoy es simplemente, bueno, sí, siempre es una conversación, pero también, ¿qué esperar de ustedes? ¿Qué piensan de su reflexión y qué se puede hacer? Lo primero que quiero compartirles es que hablar de aborto es como de una perspectiva de comunicaciones, la gente se asusta, muerte, están matando. Y yo creo que debemos desmitificar esto, y justamente el espacio para descubrir esto es este tipo de reflexiones que tenemos hoy en día con ustedes en otros lugares y descubrir, porque lo primero que tenemos que darnos cuenta, y pues sobre todo yo y probablemente muchos de ustedes, es que crecimos en una sociedad y nuestros padres, nuestra familia o allegados muy conservadora. Y la única forma de liberarnos y entender y no sentirnos culpables es poder descubrir de manera informada y tomar decisiones de manera informada. Yo de manera particular, igual que quizás muchos de ustedes, crecimos con estereotipos de género, con otros temas machistas, con otros temas de discriminación racial, y no nos dimos cuenta hasta que vamos justamente en mi testimonio personal caminando a través de los derechos humanos y entender más allá las cosas. Quiero introducir sobre este tema. A mí de manera particular me llamó la atención, no sé si alguno de ustedes, casi todo el mundo tiene una historia, conoce a alguien que ha intentado abortar o que ha abortado de una manera clandestina. A veces no se habla mucho entre hombres y mujeres, más entre comunidades de mujeres, o es muy silencioso. Pero a mí me llamó la atención hace muchos años, creo que en el 2010-2011, yo estuve por un trabajo en la maternidad de Altagracia, y cuando vi un caso que me parecía particular, pregunté al médico, pero esto es un aborto, y entonces no, esto lo registramos como una cirugía.
A mí eso nunca se me ha olvidado, la maternidad Altagracia ahí cerca de Unive, recuerdo que estábamos haciendo esto y yo dije, si esto lo están registrando como una cirugía, quiere decir que es más de lo que esperamos y nunca va a ser visibilizado por el tema de la sanción penal a los médicos y a las enfermeras. O sea, ya empezamos con un problema de estadística y visibilidad de la situación. Entonces, lo único que les voy a contar y resumir es a lo que me han pedido, un libreto preguntas muy buenas, y que ustedes puedan de verdad sentirse libres, y qué bueno que hay una psicóloga con nosotros, y si aquí hay un médico, alguien también que pueda aportar, porque esto es una visión interdisciplinaria. Lo primero que antes de hablar de cualquier tema de derecho es algo de lógica. Yo recuerdo un profesor de la universidad que decía que el derecho es arte, lógica y procedimiento. Antes de pensar de cualquier cosa, desde ustedes como seres humanos, hombres y mujeres, yo pienso cómo se sentirían si usted sale embarazada de su padre, o usted sale embarazada de su tío. Eso trae un problema familiar enorme. Su madre puede apoyar o no, o estar escondiéndolo, negarlo incluso. Y cómo tener un bebé de esa persona por el resto de su vida, cómo va a estar su cabeza, su mente, desde el punto de vista como mujer o como persona o ser humano. Y ver a ese niño que no tiene la culpa de nada y que nace el resto de su vida resultado de una violación de su padre o de un tío, por ejemplo. O a veces eres violada sexualmente y no sabes ni siquiera quién te violó. Probablemente en una circunstancia así puede suceder. O por ejemplo hemos visto, bueno, a los que trabajamos en temas de trata, muchas veces estas mujeres que están atrapadas en bares salen embarazadas, y quien va a la farmacia a comprar la pastilla abortiva es un hombre o alguien que mandan para que ellas aborten. O sea, hay diferentes, las personas de escasos recursos son las más difíciles, porque la que tiene dinero puede viajar a México, a Chile, a Colombia, donde es legal, a España, y pagárselo, y quizás sobrevivir. Entonces también tiene una visión desproporcional a la condición económica, un impacto desproporcional. Primero porque esto es de género, porque los hombres no paren, no salen embarazados, como digo, es las mujeres. Segundo, hay una discusión enorme si yo decido sobre quiero tener un bebé o no de esta circunstancia. O lo decidimos en pareja, o no sé si es mi expareja, o lo decide el Estado. Y hasta el día de hoy, hasta desde 1884, un código antiquísimo, lo ha decidido el Estado. Entonces, conceptualmente, esto yo he escrito, y yo digo que es una violencia y una discriminación histórica, estructural, con relación a mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque la que sale embarazada por raíz de una prohibición en una ley ha sido históricamente el poder de decisión del Estado sobre situaciones de violencia, de violación sexual, de incesto o de temas. Imagínense que su madre de ustedes, sale embarazada y ese bebé que está creciendo la va a matar porque tiene una condición médica que el niño no va a sobrevivir y necesitan sacarlo. Yo no soy médico, pero de palabras sencillas se lo explico. Esto no comenzamos a pensar en la vida real. El derecho se nutre y se construye, y las leyes a veces son obsoletas a partir de la realidad que vivimos. ¿Cuál es el concepto que se maneja respecto a esto? Hay una propuesta, como pasó en Chile, fue uno de los últimos países, que es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, porque ella va a morir o puede morir, porque si es producto de una violación sexual o incesto, que son los casos que le expuse, y si el feto presenta malformación incompatible con la vida. Este caso del feto lo voy a contar con un caso que sucedió en El Salvador, el caso de Beatriz, que fue un caso internacional que también se pidió el aborto y ella estuvo en cárcel en ese caso. Tenemos un artículo del Código Penal, pero por ejemplo, se ha habido, los expertos que dirigen nuestra pandemia hoy en día, la OMS, dice que existen 3 causas mundiales de muerte materna y República no se escapa a ello, que son la hemorragia. De hecho, yo de manera personal le tengo una historia, o sea, mi madre casi se muere de una hemorragia interna y yo no tuve más hermanos y soy hija única. O sea, puede haber pasado eso por hipertensión arterial, preeclampsia o por abortos inseguros. Son las 3 causas mayores de muerte de mujeres.
Entonces, como bien decía Danilce, solo existen actualmente, se computa, 8 países en el mundo que totalmente criminalizan el aborto sin excepción alguna. Incluso, pongámonos a pensar, los países árabes, incluso tan religiosos y fundamentalistas, algunos tienen por lo menos la despenalización para que la mujer sobreviva cuando su vida esté en peligro. Al menos hay una causal. Pero, y de hecho, lo triste es que 5 de esos países, incluso África, de algunos países han despenalizado al menos una causal. 5 países están en esta región de Latinoamérica. Entonces, eso no debe llamar la atención. O es el mundo que está con nosotros, nosotros contra la realidad de un derecho en el mundo. Entonces, estábamos comentando que hoy en día quedan pendientes, yo digo en listas rojas, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y nuestro país. Estamos en listas rojas. Hemos visto en la República Dominicana, se han hecho muchos estudios y, por ejemplo, en el año 2019, la encuesta Gallup, que fue la encuesta que más se acertó a las elecciones presidenciales, dijo que más del 60% de la población apoya la interrupción del embarazo en este país. También hubo un estudio que hizo la Oficina Nacional de Estadística, la UNFPA, el Ministerio de Salud, que habla del nivel tan alto de embarazos en personas menores de edad, niños. 1 de 4 mujeres tuvo un hijo antes de los 18 años. 1 de 4 mujeres. Eso es muy importante porque muchas de las violaciones sexuales, incesto, también ocurre cuando eres niño. O también embarazos no deseados por la falta de educación sexual en las escuelas. Es otra causa. Entonces, ¿qué ha pasado? En otros países, por ejemplo, también había visto Human Rights Watch, tenía un informe buenísimo, reciente, donde dice que alrededor de más de 25,000 mujeres y niñas acuden al sistema de salud por problemas con abortos espontáneos o inducidos. Pero eso son estadísticas que no sabemos claramente. Como le dice la historia, presencié que un registro es de una cirugía, no un aborto en el sistema de salud. Entonces, ¿qué ha pasado en otros países? ¿Cómo esto se ha logrado? En Colombia el Tribunal Constitucional fue que se destapó en el 2006, pero eso fue un litigio estratégico. Es decir, un caso modelo, pero varios litigios, y agarró en Colombia y despenalizó por 4 causales, de hecho. En el México, el Distrito Federal fue en el año 2008, pero México permite cualquier aborto a las 12 semanas de gestación. Pero aquí vino una oportunidad de un gobierno de izquierda, un gobierno un poco más liberal, y ahí agarraron, entonces aprobaron la despenalización solo en el distrito. En algún momento se cuestionaba en el resto de México por la accesibilidad a las mujeres que están en otros pueblos. En Uruguay también recientemente con 12 semanas de gestación se permite, no importa la causa, que tú decidas. Y uno de los países más conservadores que de hecho tuvo el divorcio nosotros tuvimos primero la ley de divorcio que ellos, es Chile. En el 2017 se aprobaron por una legislación del Congreso las 3 causales. En nuestro país también quería comentarle, alguien me comentaban ustedes, me pedían un poco de un caso, bueno, que llegó a la mucha conversación en el 2012, es el caso de Esperancita. Este caso, si ustedes recuerdan, es una niña menor de edad que se descubrió que tenía una leucemia, pero estaba embarazada y el personal médico en República no quiso practicarle el aborto, perdón, no quiso darle la terapia para la leucemia, porque entonces el medicamento iba a inducir el aborto. Ustedes dirán, bueno, y como quiera se podía morir, puede cualquiera pensar, pero el protocolo es, bueno, pero la vida de ella, de la madre, debe sobrevivir, es decir, la quimioterapia, porque la quimioterapia iba a implicar el aborto. Este caso se ha tomado como un litigio estratégico nacional, o más internacional pensado, porque cuando lo presentas a la fiscalía, lógico, la fiscalía no puede hacer nada porque la ley prohíbe. Entonces es un caso que está archivado y estratégicamente va al sistema interamericano inmediatamente. Este caso desde el 2017 fue presentado al sistema interamericano, no ha tenido en la Comisión Interamericana ninguna audiencia, solamente trámite. Pero es un punto importante del escenario que hay aquí. Es importante recordar, y ustedes para que puedan pensar, yo dije al principio, ¿qué pueden hacer ustedes? El 27 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional del Aborto Seguro. Ahí habrán algunas actividades de incidencia, bueno que tengan la fecha, por algo que tengan pensado también hacer
al respecto. Y otro aspecto importante que quería comentarle a nivel internacional es el caso de Beatriz. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no ha habido en la Corte Interamericana ningún caso estándar sobre aborto, pero sí sobre derechos sexuales y reproductivos. Es el caso de Tavia Murillo contra Costa Rica. Ese año yo estuve en la Corte Interamericana, 2012, y es un caso sobre fertilización in vitro que era prohibido, pero aquí habla estándares del derecho a la decisión de las mujeres sobre su salud sexual y también que es una discriminación, estereotipo de género, pensar que todas las mujeres estamos destinadas a concebir. Es decir, no, te casaste, tienes que tener hijos, o cuándo vas a tener muchachos. Y también decía, no concebir es una discapacidad. Entonces, lo que hay es esa inseguridad, pero hubo un litigio genial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte después emitió medidas provisionales. Imagínense que fue un referimiento aquí, unas medidas cautelares, pero contra El Salvador. Porque había una chica que le pusieron Beatriz el nombre, eso fue en el 2013 y 14, que ella estuvo en la cárcel porque quería practicarse un aborto, porque era un aborto terapéutico, porque el niño venía encéfalo. O sea, no iba a sobrevivir. Y todavía al día de hoy, El Salvador tiene prohibido el aborto, pero inteligentemente a Beatriz sí le practicaron el aborto técnicamente por esa orden, por presión internacional. No hubo un caso de fondo, no hubo decisión de la Corte Interamericana de fondo, sino medidas cautelares, rápidas y emergentes, porque acuérdense que esto es creciendo cada día una panza. Entonces, sí le practicaron, pero ellos le llamaban inducido, de alguna manera como que ella lo hiciera y le llevaran a la clínica y le terminaran, qué es lo que sucede hoy en día aquí también. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso ya te da a entender que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte que está integrado, ya está pensando en una jurisprudencia, ni siquiera tuvo que conocer un caso de fondo de emergencia. En nuestro país, imagínense que nosotros pudiéramos, yo estoy seguro que no han escuchado ningún caso ante el Tribunal Constitucional por permitir el aborto, porque sabemos que cada día que pasa es un recurso ineficiente, inefectivo, porque al final puede ser, yo esperaría que lo hicieran, pero al final lo hicieron en Perú, pero no funcionó, porque la dilación de los procesos judiciales vas a poner presión en las autoridades, porque cada día que pasa la panza crece. Y es de emergencia el tema de poder, pero aquí tenemos penalizado totalmente el aborto. A mí me parece súper interesante esto desde el punto de vista judicial, en un amparo que puede pensar el tribunal y decir, bueno, mira, esta niña necesita abortar, pero al final el Código Penal de aquí lo prohíbe. Si sería lo correcto, en realidad, una acción de inconstitucionalidad. Ustedes, algunos litigantes, podemos reflexionar un poco más sobre eso. Ahora, otro escenario importantísimo sobre República Dominicana Internacional son las Naciones Unidas. Ya el comité de CEDAW, que es el Comité de Género de Mujeres, y el Comité DESC, de Derecho Económico y Social, le han dicho a República Dominicana, la ha señalado la despenalización del aborto, o sea, a la ONU. Pero hay algo genial, y es que el examen periódico universal de 2019 que le hicieron a República Dominicana de cumplimiento de derechos humanos, también se le hizo esa observación, pero lo más importante es que es la primera vez que el Estado Dominicano en el gobierno anterior, saliente recientemente, dijo que sí, aceptó la recomendación de la ONU y de los estados de despenalizar el aborto. O sea, ellos le hacen observaciones a los estados y después República Dominicana, imagínense, dicen, esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Pero al aborto le dijeron, sí, nos vamos a comprometer para hacer todo lo posible para despenalizar el aborto. O sea, hay un compromiso del Estado Dominicano gestionado del gobierno anterior al respecto. Hay otro tema súper importante, y no solo para República, es un argumento que me parece importantísimo, que lo presentamos para el embarazo infantil, creo que Claden fue la única que lo presentó, y es sobre tortura. O sea, ya el relator de Naciones Unidas de la tortura dijo expresamente, Juan Méndez, que las leyes restrictivas de aborto, totalmente restrictivas, o no permitir a una mujer salvar su vida, por caso de incesto, violación sexual, deficiencia fetal, constituye tortura. Es decir, una legislación que tenemos, el Código Penal, que prohíbe totalmente el aborto, crea una tortura desde el punto de vista institucional. No es golpe, ni herida, ni porque le está brindando, porque está causando su muerte, le está causando un impacto psicológico. Bueno, nuestra colega psicóloga explicará un poco mejor,
pero no puede salvar su vida por una prohibición penal que está perpetrada por el Estado, porque está en la legislación desde 1884 y no ha sido despenalizada. Y ahí es donde construye el argumento, que además de tortura, es una violencia institucionalizada, sistemática y estructural contra mujeres. En el caso del aborto, porque el Congreso no lo ha despenalizado hasta el día de hoy, o no se ha emitido una ley especial. Entonces, es una violencia, yo diría, estructural e histórica por esto. Otro tema importante que quiero conversar con ustedes, ya casi finalizando, es que se ha hecho de todo. Ustedes han visto que hay firmas que se llevan al otro día, ahora a hacer una firma y la de firma al Congreso. Se han hecho investigaciones, historias de vida de personas, como testimonios que han abortado, mujeres que han muerto y familiares. Se han hecho reuniones, cabildeo con el Congreso, se han hecho movilizaciones en las calles, ustedes han visto esto. Hay un video por ahí de Abinader, del nuevo presidente, comprometiéndose con las 3 causales. Pero, ¿quién decide esto? Es el Senado y el Congreso. Tenemos un Congreso dominado mayormente, bueno, ahora por el PRM, pero por hombres. Lo siento decirlo de esta manera, y de hecho con Danisa en Twitter una conversación interesante. Este año, 2020-2024, solo tenemos 4 mujeres senadoras en todo el Senado. Y eso no quiere decir que todas las mujeres tengan conciencia de este tema, súmale eso, o sea, no que solo hagan mujeres presentes, pero también los hombres. O sea, ¿cuál es la proporción en las mentes del poder de decisión que está en el Congreso para entender esto? Entonces, yo en mi opinión, esto no es un asunto necesariamente de derecho, esto es de juego político. O sea, ¿cómo están las fichas políticas? Porque muchas veces se aprueban cosas, los políticos, no es por racionalidad ni por derecho, es por juego político. Así como le conté que en México se aprovechó subir un gobierno más de izquierda que lo despenalizó en el DF. Hay oportunidades políticas. El cambio del Tribunal Constitucional en Colombia pudo tener quizá una jugada. Entonces, a eso es que yo me refiero. Y otra cosa, otro tema es importante, son procesos de lucha y de obtención, pero luego de que el aborto es despenalizado, suponga que suceda, hay otro camino enorme por recorrer. Es decir, la implementación, la educación, el consentimiento informado del personal de salud, las estadísticas que no se cumplan. Por ejemplo, en Colombia, en el 2006, aunque el Tribunal Constitucional dijo 3 causales, suponte, pero después de eso hubo un problema enorme para implementar la decisión de un tribunal constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿qué más podemos hacer en el escenario de hoy en día? A mí me huele, en mi impresión, como ustedes acaban de decir, desde que el PRM, el gobierno, toma el poder, la agenda en el Congreso Nacional es el Código Penal. Ahora, lo que yo presiento es que la agenda ellos sabían que el aborto iba a ser un problema, para poder aprobar el Código Penal va a ser un obstáculo, pero es por el tema de corrupción. Ese nuevo proyecto de Código Penal tiene también, como hay una presión con el nuevo gobierno de sanción y persecución de la corrupción, el nuevo Código Penal tiene sanciones importantes para asegurar la persecución contra la corrupción. Yo pienso esto de manera personal, pero sabían que aunque lo traigan el 16 de agosto, esto en agenda, este tema iba a volver a la palestra pública. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque hay propuestas de que luego el Congreso una negociación, vamos a tener el Código Penal ahora y luego la legislación sobre la despenalización del aborto. Yo no creo que eso sea posible. Si en más de 10 años no se ha podido despenalizar el aborto en el Congreso Nacional, jamás van a aprobar una ley especial. Yo creo que este es el momento, en el momento de la aprobación del Código Penal. Lo dejo hasta aquí, yo creo que estoy exacta con los minutos, traté de contarlo, y bueno, y ahí dejo cualquier pregunta a la conversación de una manera breve. Es mucho que hablar, pero es muy breve. Gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por su magnífica disertación en este tema. Vamos a continuar con la licenciada Desiree Martínez y luego continuamos con las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la oportunidad. En esta ocasión yo les estaré hablando del impacto psicológico que tiene no solamente en la mujer, sino también en los familiares de esa mujer que se quiere practicar un aborto y que es castigada por la sociedad
esa mujer que es maltratada, o sea, el trasfondo de todo esto, porque muchas veces solo la ven como, que es una, en el argot dominicano, es una sinvergüenza, se quiere practicar un aborto, quiere acabar con esa criatura, no le quiere dar el derecho a que nazca. Entonces debemos conocer cómo se siente esa mujer emocionalmente, qué pasó en la vida de esa mujer, qué situación vivió, como decía Paula hace un momento, si fue violada por su padre, por un familiar directo, cómo se sentirá esa mujer trayendo al mundo una criatura que será su hermano y será su hijo. Entonces hay que ver el impacto que tiene esto a nivel emocional. Y muchas veces la mujer lo hace o si quiere tener, no quiere tener el bebé y sí lo hace porque no quiere ser juzgada, pero trae consigo una criatura que es rechazada, con quien no tiene ese apego emocional. ¿Qué pasa? Que el niño en los primeros años de vida es como, diríamos, una esponja. Va a absorber todo eso, va a absorber ese rechazo de la madre. Comenzará en los primeros años a notar todo eso, en la escuela lo estará reflejando, obviamente. Ya luego que esté adulto, será una persona con una autoestima baja, será una persona que se sentirá totalmente rechazada. Entonces, wow, no quiso practicarse el aborto, o no que no quiso, sino que la sociedad, el código no se lo permitió. Pero hay una persona infeliz o una familia infeliz en esa situación. Entonces, hablando de lo que es ya el aborto como tema social, sabemos que es muy controversial todavía, especialmente en nuestro país, aunque sea a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país. ¿Por qué? Lo que decía ahorita, o sea, cuando la mujer pasa por una situación que siente que lo correcto para ella, para su vida, es practicarse el aborto, pero tiene que someterse a un código, tiene que someterse a lo que te dicta una sociedad. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Por eso vemos que están las ansiedades, está la depresión, que es una de las principales causas que puede provocar un aborto o en el caso de que no puedas realizarlo. A consulta llegan muchísimas mujeres con depresión, llegan con problemas de ansiedad, muchas veces hasta en problemas de pánico. ¿Por qué? Porque la persona se pasa el día y noche pensando en eso. O sea, ya llega un estado en el que solamente su vida gira en torno al aborto, al embarazo, como decía Paola, que semana tras semana está creciendo, se va a notar qué va a pasar conmigo, cómo lo voy a asumir. Muchas veces no cuenta ni siquiera con la condición económica, porque quizá el padre simplemente la embarazó y la persona, la mujer en este caso, se queda sola. Entonces, todo eso la mujer lo está, como diríamos, analizando, maquinando. Entonces, le va creando ansiedad. Llega un momento en el que la mujer como que colapsa. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a seguir hacia adelante? Entonces, dentro de lo que es el aspecto psicológico, estamos de acuerdo de que sí se debe preservar la vida, pero hay situaciones y que es más factible tú trabajar a una mujer que se practica un aborto porque es necesario, porque no que estamos de acuerdo, diríamos así, por un aborto quizá porque la mujer lo decidió simplemente, sino es más fácil tú trabajar con una mujer porque obviamente vienen muchísimas emociones, la mujer se siente culpable, siente muchísimo vacío, la mujer se siente con la autoestima en el piso, pero es más fácil trabajar con una mujer que se practicó el aborto a una mujer que ya a su edad avanzada haber vivido que 20, 30 años quizás con la preocupación de por qué no lo hice en el momento, por qué de verdad quise tener ese hijo, que se pasa la vida maldiciendo a esa criatura que trajo. Entonces, eso es lo que muchas veces en la sociedad no se conoce. Es más bien el señalar, el juzgar, el maltratar, porque es un maltrato hacia la mujer lo que se hace, de que se tacha,
de que la mujer sale a la calle y siente que es señalada con el dedo por una decisión que ella tomó, que como persona ella tiene el derecho. Recordando lo que decía Paola hace un momento, el caso de Esperancita, yo también estuve leyendo sobre este caso y la madre decía de lo mal que se siente, ¿por qué? Porque su hija perdió la vida, o sea, nunca fue escuchada, no se tomó en cuenta la salud de la madre, o sea, no se tomó en cuenta el bienestar de esa familia o las consecuencias y secuelas que podía traer este caso a esa familia. Obviamente la chica que era adolescente, porque tenía apenas 16 años, murió y con esto, obvio, murió la criatura. Entonces se perdieron ambas vidas aquí. Entonces, ¿cómo poner en una balanza, por así decirlo? Ok, pero es una situación en la que no solamente va a fallecer quizá el niño, la madre también puede fallecer. Entonces, vamos a ver cómo podemos mejorar esta situación de que si realmente se requiere, que si realmente esto afecta la salud de la madre, pues que se pueda practicar, porque de todos modos la mujer, independientemente de se practique o no ese aborto, con la mujer hay que trabajar. O sea, el psicólogo debe intervenir. ¿Por qué? Porque en el caso de que lo haga, pues obviamente va a aparecer un sentimiento de culpa que va a estar todos los días la mujer pensando en eso y que a medida que pase el tiempo, ella seguirá con ese sentimiento de culpa si no lo trabaja. Pero igual, si la mujer no se practica el aborto, si lleva a cabo ese embarazo, seguirá también culpándose por eso. O sea, ¿por qué no lo hice en el momento que debía hacerlo? O sea, ¿qué pasó? Entonces, debemos de evitar a toda costa de que siga empeorando la situación del aborto. ¿Por qué? Porque yo siento que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, vamos como en realidad, en vez de avanzar un poquito más, vamos un poquito más para atrás. Y esto lo digo ya en el ámbito de psicológico. ¿Por qué? Porque vemos cómo una persona llega devastada, una persona no solamente trae la situación que vivió, que fue violada, que fue producto de un embarazo no deseado, no solamente trae consigo esta situación, sino más bien que trae la situación de que mi familia no me está apoyando, que quizá muchas veces los compañeros, el vecino, la iglesia te está juzgando. También aquí somos un país, como sabemos, muy religioso, que está muy bien, pero muchas veces la iglesia lo que hace es eso, más bien te está juzgando. Y lo que necesitamos en estos momentos es que podamos contar con ese apoyo, que la mujer sienta, como diría, un hombro donde recostarse. O sea, estoy viviendo una situación, soy la víctima en este caso, y como tal, necesito que me apoyes, necesito que me dé ese acompañamiento que estoy buscando. No más bien te necesito para que me estés señalando con el dedo. No es eso lo que se busca. Por eso es que muchas veces se practica así de manera clandestina. ¿Por qué? Porque la mujer no es que no lo siga haciendo, o sea, no somos ciegos, tenemos que aceptar que se sigue practicando el aborto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el adolescente, por no decírselo a su mamá que está embarazada, porque no le permitirá que se practique un aborto, desconoce lo que debe hacer, cuál es el proceso a seguir, y simplemente se lleva de una amiguita que igual es adolescente, que le dice tómate tal o cual pastilla, o yo conozco un médico que lo hace, y sin tener esa orientación, sin estar educadas respecto al caso, pues simplemente actúa. ¿Qué pasa con eso? Que se daña la salud de la madre. Ya aparte de que tiene una salud emocional devastada, se daña la salud física. Y en ocasiones esto trae hasta la muerte, porque en el caso como se toma una pastilla, que la chica quizá comienza a sangrar, va a una clínica. Conozco un caso de una persona que se practicó un aborto, la chica le dio muchísimo dolor, pues obviamente cuando llegó al centro de salud, un centro público de acá del país, ellos no quisieron, o más bien, no que no quisieron, sino como que la dejaron como forma de un castigo. Ok, hiciste esto, te vamos a castigar, te vamos a dejar un buen tiempo para que tú como que recibas el castigo por lo que hiciste. ¿Qué pasó con la chica?
la chica casi pierde la vida porque se estaba desangrando. O sea, la chica se vio muy mal de salud. Entonces, esto es algo inhumano. No podemos permitir que esto siga pasando. ¿Por qué? Porque la sociedad no puede seguir decidiendo por el derecho que yo como mujer, que tú como mujer tienes a elegir lo que harás, si te conviene o no seguir con este embarazo. Otras cosas a veces es que ni siquiera después que se realizaron el aborto lo quieren hablar, aún sintiéndose mal de salud física y a nivel emocional, no lo comparte con nadie. Y esto daña muchísimo más. ¿Por qué? Porque como psicólogos sabemos que no es sano para ninguna situación traumática que viva una persona no hablarlo. Al contrario, en terapia te invitamos a que tú hables. Por eso trabajamos muchísimo con lo que es la terapia cognitivo-conductual, donde hablamos, invitamos a que tú hagas como esa catarsis, es decir, como ese desahogo, que tú saques lo que sientas. O sea, que en base a eso que tú vas hablando, tú puedas cambiar esos pensamientos, esas emociones negativas, tú la puedas llevar a la realidad y que puedas decir, no, pasé por un proceso y estuvo mal. Otra cosa, a nivel del aborto, sabe que aunque la mujer se lo practique, no es que ella se ve como una heroína, no es que ella se siente totalmente satisfecha, claro que no. ¿Por qué? Porque como nos quedaron con esa creencia de que no está permitido, aunque la mujer sienta que lo correcto que ella debe hacer en su vida es eso, tiene esa culpa y vive un proceso de duelo que muchas veces si no se trabaja de una manera sana, eso hace que la mujer dure muchísimos años sufriendo, llevando esa dolencia emocional. ¿Por qué? Porque la mujer se practicó el aborto, lo sentía así, creía que era lo necesario, pero la familia te está diciendo, lo hiciste mal. Entonces, déjala vivir ese proceso de duelo. Sabemos que toda pérdida, porque en este caso el aborto es una pérdida espontánea o voluntaria, sabemos que toda pérdida es normal de que la persona responda ante una situación de que, me voy a sentir mal, de que voy a vivir ciertas etapas. Por ejemplo, la primera es el proceso de negación. La persona se niega a aceptar eso que pasó. Pero muchas veces, ¿qué pasa con la mujer? Que después de la negación llega a una etapa de ira, la mujer se siente frustrada, se siente molesta con ella misma, se está culpando por lo que pasó. Así sea una violación, dice, no, pero yo me lo busqué, yo fui la responsable. Entonces, si no lo trabaja, ¿qué ustedes creen que pasaría con una persona que dure en una etapa de rabia, en el proceso de duelo, por un largo tiempo? O sea, la persona se está acabando emocionalmente. Muchas veces hay personas que viven las diferentes etapas del duelo de una manera rápida. O sea, que y ni siquiera tienen que vivir las 5 etapas. Por ejemplo, no llegan ni siquiera a la etapa de la negociación, que es donde la persona quiere como revertir ya todo eso que pasó y quiere como en su subconsciente decir que todo estará bien, que las cosas ya serán mejor. Pero llega un momento en el que la persona choca de frente con esa realidad y debe de decir, no, efectivamente pasó esto, pasó tal cual situación y las cosas no serán igual. Independientemente de si se superó o no este proceso, las cosas no serán igual. Pero ¿qué pasa en esto? Cuando pasa que la mujer se percata de eso, de que las cosas no serán igual, la mujer cae ahí en la etapa de la depresión, que es donde pasa un mayor tiempo. Y si no se trabaja, esto puede llegar a un grado hasta de depresión mayor, que la persona con los años, aunque trabaje esa depresión, después, pasando el tiempo, cuando haya una situación que le recuerde ese aborto, ese proceso, la persona vuelva otra vez y sea reincidente en el proceso de la depresión. Simplemente hay otras que no, que pasan ese proceso sumamente rápido y que llegan de una vez a la etapa de la aceptación. Ok, ya yo sé que hubo un proceso que fue traumático, pero aprendo a vivir con esa realidad. Aprendo a decir, ok, me duele, pero debo seguir adelante. Muchas veces la persona ya ha pasado un tiempo
comienza a experimentar esos placeres que tenía antes, la persona vuelve a sonreír, la persona vuelve a llevar una vida dentro de lo que cabe normal. No es que lo haya olvidado, porque son procesos que lamentablemente no se olvidan. Y como le decía, hay situaciones que lo traen a colación y ok, todo eso la mujer vuelve a recordarlo. Pero sí se aprende a vivir con esto. Y específicamente en mujeres que tienen una capacidad de afrontamiento bien firme. Sabemos que la capacidad de afrontamiento son todas esas, como todas esas técnicas cognitivas con las que cuenta el ser humano para afrontar una situación. Hay personas que de verdad afrontan sumamente rápido, hay otras que no, que son llamadas que son débil, pero esa es la que todo le duele, todo lo toma a pecho. Y eso tiene que ver específicamente con esto. No todos contamos con esa capacidad para superar tal o cual situación traumática. De hecho, en la misma situación puede que hayan dos mujeres que hayan sido violadas, maltratadas en el proceso de la violación y que una simplemente diga, no, yo voy a decidir tener esa criatura. Hay otra que quizá dice, no lo puedo tener, ¿por qué? Porque le está afectando, porque siente que no va a poder seguir adelante. Entonces, todo esto tiene que ver con esa capacidad con la que cuenta la persona, con la que cuenta el ser humano. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo trabaja en eso. El psicólogo está acompañando a esas mujeres. El psicólogo te está apoyando, te está ofreciendo su consultorio para que tú vayas, te desahogues. Porque muchas veces ni siquiera con otras técnicas la persona sale adelante, sino más bien se sienta en el consultorio y cuando tú comienzas a preguntar el motivo de consulta, cuando tú le dices en qué puedo ayudarte, la persona inmediatamente se abre y la persona comienza a llorar muchas veces, la mujer. Y cuando sale, ya ella siente que se ha liberado, siente como una sensación de alivio, ya no siente esa culpa, ya no siente que cuando esté fuera, eso le va a perturbar hasta el sueño, que una de las cosas que en realidad se ve muy afectada con todo esto. Entonces lo que invitamos es esto, a que la sociedad, más que juzgar a esa mujer, más que señalarla, más que maltratarla, como decía hace un momento, le dé ese apoyo y que si ella fue víctima de tal o cual situación, no quieran verla como que fue la responsable, porque muchas veces por eso es que ese sentimiento de culpa no desaparece, porque la misma sociedad te está diciendo, la culpable eres tú, cuando yo en realidad no tengo la culpa de que me hayan violado, no tengo la culpa de que el bebé venga con una malformación y que se requiera de un aborto voluntario. Entonces lo que invitamos es esto, a que la sociedad apoye más eso, a que no se juzgue. Y algo muy sorprendente que yo leía hace unos días con relación a esto del aborto acá en el país, es que a pesar de que somos nosotras, las mujeres, las que estamos como abogando más a que se despenalice el aborto, en una encuesta que se realizó, creo que fue como en el 2018 a finales, la ISD, el 69.6% de las mujeres encuestadas estaban en contra de que se legalice el aborto acá en el país. Y yo decía, wow, pero es que, ¿cómo es posible que la mujer es la que está abogando a eso? Entonces, cuando te dan la oportunidad de que tú decidas si de verdad se puede hacer, tú digas que no, o sea, tú misma te estás como autocuestionando, tú misma te estás poniendo como mal ante la sociedad, porque tú estás solicitando una cosa, pero cuando te dan la oportunidad, tú estás como negando ese derecho, tú misma te lo estás quitando. Entonces, sí de verdad invitamos a eso, a la población, a que sea también un poquito más flexible y que no solamente estemos como basados en esos estereotipos con lo que hemos crecido, con esas creencias de que si hago algo que para la sociedad o que la sociedad entiende que no está bien, ya yo soy la mala. Yo tengo que ser castigada de una forma que donde quiera que yo vaya, ya se sepa de que yo me realicé un aborto, se sepa de que yo hice algo mal, de que todo el tiempo te estén señalando con el dedo. Entonces lo que invitamos es eso, a la sociedad de que apoye más y que juzgue menos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, estimada licenciada Desiree, por su brillante disertación y también razonamiento sobre el tema. Le vamos a permitir la palabra a la abogada Selene Soto, quien es especialista en temas de derechos sexuales y reproductivos, migración y género, y quien tiene experiencia en litigios estratégicos a nivel internacional desde una perspectiva comparada. Muchas gracias, Selene. Muchas gracias y bueno, un gusto acompañarles, aunque me conecté un poco tarde, pero gracias de verdad por la apertura para compartirles un poco cuál ha sido nuestra experiencia. Yo trabajo como abogada en la organización Women's Link. Nosotros somos una organización internacional. Yo trabajo en la oficina de Bogotá, que es una oficina regional, y tenemos trabajo en varios países de Latinoamérica y el Caribe, y uno de esos es República Dominicana. Y bueno, hemos estado acompañando el movimiento desde hace varios años y haciendo mucho seguimiento a la discusión sobre despenalización del aborto en República Dominicana. Nosotras también acompañamos el caso de Esperancita. Actualmente somos las representantes legales de Rosa Hernández y junto con la colectiva Mujer y Salud en su momento presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ya Paola, de lo que alcancé a escuchar, habló un poco del caso. Yo quizás solo como para complementar y de la conversación que estaban teniendo sobre la discusión actual frente a la despenalización o la reforma en el Código Penal en el Congreso, creo que también ahora con el caso Esperancita se suma como un nuevo factor que nosotras hemos estado como insistiendo en la importancia de considerarlo, y es que la comisión este año emitió el informe de admisibilidad del caso. El caso actualmente se encuentra en etapa de fondo. De hecho, nosotras estamos trabajando en el escrito de observaciones de fondo. Existe un grupo de seguimiento al caso Esperancita en República Dominicana que está conformado por 4 o 5 activistas del movimiento con quienes pues nos coordinamos un poco para hacer que la información sobre el caso llegue más ampliamente en el país, pero lo que quería destacar es que esa decisión, aunque es de admisibilidad, es decir, no ha establecido todavía ninguna responsabilidad del Estado, la comisión sí delimitó qué es lo que va a analizar en el fondo, y algo que nos parece muy importante es que la comisión estableció que los hechos del caso, o sea, la muerte de Esperancita y los hechos que rodearon su muerte por la denegación a acceder al aborto que necesitaba como un servicio médico urgente por el cáncer que padecía, la comisión lo va a analizar dentro del contexto que hemos alegado que existe en República Dominicana de denegación sistemática de derechos sexuales y reproductivos, y principalmente el tema de aborto como un servicio de salud que en muchos casos es urgente y necesario para proteger la vida de la mujer, y esto incluye el marco normativo restrictivo en materia de aborto. Entonces, la decisión de la comisión también abre como una nueva... nosotros lo vemos como quizás como una nueva fuente de presión también para el Estado, hablando de Estado, todos los poderes involucrados, porque está como esa alerta, o sea, y eso es algo pues que creo que hay que es muy importante que se reflexione en estos espacios y se discuta, es una alerta para el Estado ahora de que si no reforma pues este marco normativo tan restrictivo en materia de aborto, eventualmente en la decisión que va a emitir la comisión, y pues de eso van a ir nuestros alegatos en el caso, el Estado puede ser condenado internacionalmente y además puede ser ordenado a justamente reformar su legislación en este ámbito. Esa es un poco desde la mirada del litigio estratégico, es decir, el caso tiene, el componente principal del caso es la búsqueda de justicia para Rosa por la muerte de su hija, pero también pues tiene este componente de litigio estratégico que busca sobre todo insistir en que el caso no es aislado, en el que son muchas las mujeres en República Dominicana, mujeres, niñas y adolescentes que sufren las consecuencias de esta penalización tan estricta o de este marco normativo tan estricto, y que al final lo que se traduce es en violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la salud. Entonces yo creo que es muy importante como tener eso en consideración también, y de cara a la discusión que se está dando en el Congreso, porque está esa alerta ya muy latente para el Estado de que puede venir una condena internacional si no reforma el Código Penal puntualmente, o al menos esa es como parte de la estrategia que nosotras hemos planteado en el caso y que vamos a seguir planteando. Y lo otro, porque escuché también, y me alegró mucho escuchar como la referencia a la experiencia en Colombia. Women's Link fue de hecho la organización que en el 2006 diseñó y presentó pues, de
la mano del movimiento de mujeres en el país, el litigio estratégico que logró la despenalización en 3 causales del aborto. Ya tú eres de aquí. Perdón. ¿Eh? Alguien tiene el micro. Perdón. Bueno, a través de ese litigio se logró la despenalización del aborto en 3 causales acá en Colombia, y ahí un poco para contarles, o sea, ese es un litigio estratégico que no fue con base en un caso, sino con base en la legislación, o sea, fue una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por la penalización absoluta que había en ese momento en el Código Penal, y pues también nos ha mostrado, entre otras experiencias en la región, como cuando no es el poder legislativo el que avanza en términos de reformas o despenalización, pues también el poder judicial puede ser un actor muy clave para lograr este avance en materia de aborto y derechos sexuales y reproductivos en general. Y si bien es cierto lo que Paola decía de que, bueno, ya desde el 2006 que se logró la sentencia y está despenalizado en 3 causales, también se han presentado muchas barreras, y nosotras de hecho en Women's Link trabajamos y hemos trabajado estos años en litigios que abordan justamente esas barreras, a través también de litigios estratégicos ante la Corte Constitucional. Hemos podido ampliar incluso los estándares que aplican para la regulación en materia de aborto. Por ejemplo, comentaba en el chat, muy importante la intervención de Desiree y lo que nos comentaba sobre el impacto en salud mental, y de hecho acá en Colombia, a través de litigios posteriores a la sentencia del 2006, se logró que dentro de la causal salud, que es una de las causales previstas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, se interprete desde una perspectiva amplia y se incluya el impacto en salud mental también como una de las causales para acceder a la IVA. Y eso entre otros estándares que la Corte Constitucional ha ido desarrollando en relación con la aplicación de esta normativa. De hecho, esto no, o sea, otro punto importante y que creo que también cabe dentro de la reflexión con el caso de República Dominicana, es que esto no ha cerrado la discusión en el Congreso acá en Colombia. Es decir, la Corte en 2006 dice, bueno, yo voy a tomar a partir de esta acción que se me ha presentado, voy a elaborar estos estándares y este desarrollo, pero no dejó de reconocer que era una materia que de hecho tiene que ser discutida en el Congreso. Sin embargo, bueno, han pasado ya 14 años y el Congreso todavía no ha dictado, pues no ha habido como ninguna reforma del Código Penal en ese sentido, y más bien la Corte Constitucional pues ha sido el actor clave para seguir avanzando en esa protección. Incluso la Corte ha sido el actor que ha también un poco puesto la lupa sobre la falta de regulación necesaria para una implementación cada vez más efectiva del aborto. Entonces, por ejemplo, en 2018 la Corte, a través de una sentencia, varias tutelas que le llegaron para revisión, la Corte dijo, bueno, ha pasado todo este tiempo, el Congreso todavía no ha regulado esto, así que me toca a mí entrar a mirarlo, y de hecho ordenó al Ministerio de Salud que se emita la regulación o el reglamento, por así decirlo, para que queden establecidos en una sola normativa todos los estándares que la Corte ha desarrollado por más de 10 años sobre el acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un poco como lo que les quería compartir. Yo creo que lo que Paola decía no sería como el punto final de una batalla que sigue siendo larga, lograr la despenalización, pero sí definitivamente es un paso que es necesario, que es urgentísimo, y que ojalá sea por vía del Congreso o por vía bueno, del cumplimiento de una eventual demanda internacional por parte del Estado, pues se logre finalmente esta despenalización para lograr avanzar en la implementación y realmente pues en el acceso a este servicio de salud para mujeres y niñas. Muchas gracias de nuevo por permitirme conversar con ustedes, y pues aquí atenta a las reflexiones que se hagan. Muchas gracias a ti, Selene, por tu excelente y brillante intervención sobre el tema, ya que conoces muy bien y eres especialista en esos temas y más desde una perspectiva internacional. Vamos a pasar a las partes de los comentarios y preguntas. Tenemos la intervención de Xavier Valenzuela, que tiene una pregunta sobre el tema. Xavier, ¿puedes hablar? El mute. Ok, ya. Particularmente no es una pregunta, yo soy miembro de la comunidad atea, precisamente ayer acaban de incluirme en el grupo, sinceramente, desde la comunidad atea y como representante aquí les ofrecemos todo el apoyo porque estamos totalmente de acuerdo con la implementación de este tipo de medidas
porque vamos a ser sinceros. Nosotros somos unos casi 300 miembros. Cualquier cosa que necesiten pueden contactarnos por vía mía, Patricia Chaval, el mismo Omar que está dentro de su grupo. También quería hacer una pequeña aclaración. Muchas veces nosotros pensamos que esto es un asunto que solamente afecta a las mujeres, o sea, tenemos que verlo desde el factor sociológico, desde el factor social. Yo mismo, como yo lo llamo, un matrimonio compartido. Mi esposo y yo tenemos un matrimonio que en realidad nos compartimos todo, particularmente ella trabaja bastante y yo soy el que tengo que moverme más con los niños. Y dentro de yo tener que llevar a los niños a asistencia, tener que vacunarnos, me he topado con problemas incluso para vacunar a mis niños porque no es mi esposa quien va. O sea, el problema en realidad no viene desde las altas esferas del poder. El problema lo tenemos metido desde la raíz más baja de nuestra sociedad. Me explico. No sé si me comprendieron perfectamente lo que quiero decir. Mayoría de personas tienen un pensamiento y tachan mucho hasta que nosotros los hombres tenemos mucha presión social sobre cómo debemos comportar y los roles que tenemos que asumir como hombres. Y muchas veces se ve raro, y yo particularmente considero poco ético, que me salten con ciertas preguntas, incluso dentro de ciertas ramas de la medicina, y me salten con ciertas preguntas que en realidad no vienen al caso. Particularmente ese es mi aporte. Estamos a la orden. Yo particularmente tengo un pequeño programa en Facebook, se llama Otra Vaina en RD. Están invitadas, tienen las puertas abiertas. Yo particularmente me despido porque tengo otro compromiso por ahí y muchísimas gracias por la oportunidad y por aceptarme en su grupo. Muchas gracias, Xavier, por tu intervención. No sé si la profesora Paola o Desiree o Selene tienen algún comentario sobre el mismo o pasamos a otras preguntas. No, yo quería ver aquí, aprovechando que está Patricia Santana, me involucro a todo el mundo en este libro. Porque ahora escuchando a Selene sobre la acción en constitucionalidad, también lo pensé, porque en República Dominicana no se le va a la estrategia de la acción en constitucionalidad contra el mismo Código Penal que prohíbe el aborto, que es claro, es un momento político. Hay un análisis político actual también. Sobre eso, porque Patricia es constitucionalista, yo tengo la mía, pero creo que estás aquí, quería escucharte también, involucrando aquí a todo el mundo. Tengo un tema con la cámara, porque se me dañó la cámara de mi pantalla, o sea que eso no me van a poder ver. Pero bueno, ya que me involucraste, decirte que de hecho la coalición en la última reunión que tuvimos se reunió y formó varias comisiones, entre de las cuales hay una comisión jurídica en la que propusimos precisamente la necesidad de la interposición de una acción directa en inconstitucionalidad. Y actualmente estamos discutiendo, y la comisión ya está creada, ya tenemos las miembros que vamos a estar trabajando en dicha comisión. Está Natalie Santana, Glenny de Jesús, estoy yo y hay algunas otras personas más. Y lo que estamos ahora mismo es tratando la estrategia, porque tú sabes que eso es un tema de estrategia, tomando en consideración los actores, los miembros. Tú sabes que va a haber un cambio del Tribunal Constitucional, cuál es el timing correcto, la posibilidad de que el Congreso conozca el asunto ahora o no. Estamos trabajando en eso, pero sí, de hecho, es una idea en la que me involucré desde que me independicé. Tú sabes que yo, antes de buscar trabajo, llegué y dije, necesito estar en uno de estos movimientos. Esa era mi prioridad, participar activamente, y ya veníamos trabajando con esta idea, y bueno, ya
por lo menos se formó esa comisión con la coalición, y lo que necesitaríamos ahora es el apoyo de todos los grupos que se están formando, porque se han ido formando varios grupos para convocando firmas y para tener incidencia, poner el tema en discusión. Entonces, contar con el apoyo de esos grupos para los amigos que se vayan a presentar cuando el momento adecuado llegue, y bueno, para recibir todo el apoyo que sea necesario en ese momento. Pero sí, estamos trabajando en eso. ¿Qué te parece a ti, Paola, esto? Sí, eso, la mayor experiencia que he tenido con los temas de apatría y nacionalidad, mira lo que surgió con Juliana Ardeguiz, fue una sentencia totalmente contradictoria, pero fue, creo, lo mejor que pasó porque el mundo entero se entera de lo que está pasando. Entonces, mientras el litigio es una herramienta más, lo que creo es que ahora hay un juego político, que es la oportunidad. Lo que quiero entender y analizar es cómo está el PRM en posición para acabando de llegar a un gobierno, de aprobar esto. Cuando la mayoría del Congreso es del PRM, pero son hombres, y no es un tema yo lo que comenté anteriormente, esto no es un tema de comprensión jurídica, sensibilidad y sentimiento. Esto es juego político, siempre se obtienen las cosas así. Entonces, además de las presiones y actividades que se están llevando alrededor, estos días hay grupos, hay de todas las clases sociales, mujeres y hombres involucrados de distintos sectores, pero esto que llegue al Congreso es lo que antes de la acción judicial, como dice, hay que analizarlo y estar de acuerdo. Ahora el análisis creo que apunta a la política dentro del Congreso. Entonces el que trabaja la incidencia en el Congreso, el mapeo de actores, cómo piensan, quiénes están constituidos ahora, para en el momento actual del Código Penal. O sea, yo creo que la presión está en la corrupción. Y se lo dijo Altagracia Salazar, mira, si en el enero aquí no hay un preso, vamos a marchar otra vez. Entonces tú necesitas arreglar también el sistema penal con el Código Penal porque corrupción está difícil de sancionar con algunas tipificaciones, y por eso va por ahí, creo yo. Pero entonces ellos sabían que se le iba a pegar el tema de la mujer otra vez bajo este tema, y no va a ser tan fácil aprobarlo sin negociar esto. Y yo no quisiera que la negociación sea, escuché creo que a otra persona con una ley especial. Eso no va, creo que en más de 10 años no ha surgido, no va a pasar. No, por eso. Es lo que pienso, no sé si alguien... Sí. Por eso es importante estos trabajos de incidencia, socialización, obtener el apoyo, la movilización en este momento, porque como tú dices, estratégicamente este momento probablemente eso sería es lo más adecuado, pero si no, hay que actuar y bueno, estamos viendo todo el escenario, Paola, porque si no se resuelve aquí, lo resolvemos en otro lugar. ¿Tú qué sabes de eso? Debería integrarte a la comisión. Sí, no, yo me lo pregunté, al escuchar Seleni viendo el tema en Colombia y en otros países, ¿por qué no se ha hecho la acción directa? Eso es lo que siempre he cuestionado, porque entonces y esto no es una decisión de una persona, todas las organizaciones, esto es consensuado, pero también hay otras acciones pequeñas que se pueden ir llevando, que no ataquen el aborto directamente, sino otros temas como transversales. Ahí se le hablaba de salud, ahí hablaba, entonces tú vas como encasillando el TC, no hablándole de aborto, sino de otros temas, obligándola a como avanzar en la jurisprudencia, como el matrimonio igualitario que viene en Colombia. Pero no fue así, comenzó con otros temitas de patrimonio y otras cosas. Digo, yo no soy experta en Colombia, pero viendo la estrategia. Pero acuérdense siempre, el litigio es una herramienta, el litigio es un medio, no es el fin. El fin es el cambio de la política pública. No sé si alguien tiene algún comentario, porque sí, Paola. ¿Cuál es la propuesta aquí? Porque esto es un espacio para no para hablar, sino qué es lo que ustedes piensan que se puede hacer. Me gustaría decir algo. Guillermo, sí. Sí. O sea, un breve análisis como
ya más como politológico, ¿verdad? Porque como tocaste el tema político, yo creo que una de las razones es porque de por qué no se ha ido al Tribunal Constitucional, por lo mismo que tú acabas de decir, que se vio lo que hizo el Tribunal Constitucional con el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, que fue conservador el tribunal y que le negó la nacionalidad a muchos dominicanos de ascendencia haitiana y dominicanos totalmente. Entonces, quizás hay un temor de que el Tribunal Constitucional falle en contra de las tres causales, o sea, y eso obviamente es un tema político porque hay que saber que los jueces obviamente tienen una visión política y el que no entienda eso debe entenderlo, o sea, no todos tenemos ideas políticas, todos y todas, y ahí se vio muy claro cuál era la visión del Tribunal Constitucional con respecto a ese tema. Entonces, eso es por un lado. Igual yo creo que, por ejemplo, ahora se ha impulsado el tema del matrimonio, del tema de prohibir el matrimonio infantil, ya está en el Tribunal Constitucional. Yo espero que no lleguen hasta ahí de ser tan conservadores, yo espero, ¿verdad? Y la sociedad dominicana espera eso también. También lo último que quiero decir con eso es que es el momento ahora mismo del Congreso, el timing político es del Congreso, presionar sobre todo al Senado. Cuando hablamos con Faride el otro día, Faride dijo que en la Cámara de Diputados ella cree que la mayoría, o por lo menos una gran parte de las diputadas y los diputados lo va a apoyar, que el tema quizás va a ser en el Senado. Entonces yo creo que hay que hacer una incidencia política en las dos cámaras, pero enfocarse en un lobby, en un cabildeo, en los senadores, en las senadoras y en todos los diputados y diputadas para ver y hacerlos que ellos se posicionen con respecto al tema y primero tratar de conciliar, de que ellos entiendan, que se les explique, y si no, entonces presionar. Ese es el rol de la sociedad civil. Yo ahora no puedo hablar mucho con la sociedad civil porque ya estoy en el Estado, pero ese es el rol de la sociedad civil, o sea, primero consensuar y luego pues presionar. Si no lo hacen y hacer que tenga un costo político esto. Y si no, entonces ir ante, como se hizo en Colombia, ante los tribunales internacionales. Y creo que está muy bien decir también dentro de los argumentos que esto es un tema de derechos humanos, que estamos obligados como Estado a hacer, respetar los derechos de las mujeres y por lo menos estas tres causales. Hay algunos nacionalistas que no van a caer encima, que van a decir, bueno, otra vez el tema internacional, la agenda internacional, pero ellos no son minoría y al final creo que hay que utilizar todas las herramientas. Ahí lo dejo. Exacto, muchas gracias, Guillermo. En ese mismo sentido, hacer una pequeña acotación, y yo pienso igual que Guillermo. Yo ayer estuve incluso en el Congreso Nacional y estuve comentando con algunos diputados y senadores sobre el tema, y ellos me estaban comentando, y me gustaría que la profesora Paola y Patricia nos comente un poco más del tema, que cómo ha sido el lobby de esas organizaciones sociales que están a favor de la causales del aborto en relación a los legisladores, porque nos estaban comentando de que, por ejemplo, hay poderes fácticos, la iglesia y demás, que están en contra de esto y prácticamente después que se ha destapado el tema, viven todos los días yendo al Senado, yendo a la Cámara de Diputados, atacando y diciéndole tengan mucho cuidado de que no aprueben, o sea, de que se modifique el Código Penal y que se excluya el tema del aborto. Entonces, esas organizaciones sociales que tienen mucha incidencia a nivel nacional, ¿cómo ha sido el trabajo? O sea, de hacer el lobby, porque es importante. Por ejemplo, el vocero del PLD, Gustavo Sánchez, está a favor de las tres causales, que es un aliado importante siendo el vocero del PLD. Tenemos a este excelente diputado, José Horacio, que está realizando un buen trabajo, que también puede colaborar también con este tema. Asimismo, otros diputados del PRM y de otras fracciones políticas. Entonces, básicamente, ¿cómo realizamos de que esas organizaciones sociales que están a favor de la tres causales del aborto puedan hacer un lobby eficiente y se puedan básicamente incidir, como decía Guillermo, para que se apruebe las tres causales del aborto? Entonces, si la profesora Paola o Patricia pudiésemos comentar un poco de lo mismo.
Patricia puede ayudarme, pero yo lo que creo es que yo creo que esto lo está haciendo ahí en Profamilia, las personas que están trabajando la incidencia en el Congreso. O sea, el mapeo lo acaba de decir Danilza. ¿Cuántos son los diputados? ¿Quiénes son los que estarían a favor? ¿Cuál sería la alianza con el PLD, que es el partido mayoritario, la facción de Danilo, de Leonel, pero de Danilo en realidad, para esta aprobación? Primero que ya dije que en el examen periódico universal, bueno, el gobierno pasado de Danilo se comprometió y le dijo, yo nunca había visto algo así, que el Estado dijo, sí, vamos por las 3 causales. Esto fue el gobierno pasado. Entonces, tomando en consideración esto, que es un documento público ante Naciones Unidas y ante los estados, y el PRM que tiene la mayoría del Congreso, la dirección, la conjugación entre el presidente y el Congreso de mandar la línea de que se apruebe. O sea, pero ¿cuál es el costo en la opinión pública? Porque sabemos que juegan opinión pública. O sea, lo que hablaba Guillermo, el matrimonio infantil. Ay, los niños, aquí nadie come cuento con niños. Eso es un tema fácil de opinión pública. Hay temas de temas de discapacidad. Pero los temas complicados de opinión pública son estos de migrantes, la LGTBI, el tema del aborto. Entonces, estos son los temas difíciles para generar opinión pública, porque los políticos juegan apoyo a opinión pública. Entonces, aquí es lo que yo pienso en el análisis, o sea, el mapeo, pero es la alianza de la línea entre el presidente y diga al Congreso, PRM, que tienes mayoría, vótame, pero también alianza con el PLD en vista de esos antecedentes. Es mi opinión brevemente. No sé, Patricia, tiene algo que está en la coalición también. Bueno, yo particularmente yo pienso que de conocimiento público que ha habido, como bien ha dicho Danilza, presencia de organizaciones ante el Congreso, generando, por ejemplo, ese tipo de presión, pero también, pues, sí, las organizaciones están teniendo legisladores, algunos que todavía no han hecho público su apoyo, pero que pienso que probablemente lo harán pronto, y estamos en ese proceso como de reunión, organización de actividades internas para educar, porque también hay un problema de quizás de falta de conocimiento o de falta de entendimiento de qué es que se trata el proceso, y evidentemente que también buscando a ver, analizando la estrategia más adecuada para que el mensaje llegue sin que pueda ser atacado, a lo mejor incluso el lenguaje que usamos para que el mensaje llegue, transformarlo. O sea, estamos en ese proceso, pero sí, claro que sí, que está habiendo este tipo de incidencia, porque entendemos que este momento, como bien dice Guillermo, como bien entendido Paola, es el momento de hacer ese tipo de acercamientos a ese órgano político que está en este justo momento discutiendo la necesidad de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Y las 3 causales es solo uno de los temas. Que tenía en la gestión pasada. Es posible que hayan tenido que establecer acuerdos para poder llegar al poder, que lo lleven a modificar la postura que tenían como bloque. Eso no significa que todos los diputados y diputadas vayan a votar, pero nos parece que la línea fundamental que están siguiendo no es precisamente la de dejar las 3 causales en el código. Entonces, yo respeto mucho a Faride, es nuestra aliada incondicional, ella puede ser que tenga más información que nosotras con referencia a eso y que los hombres que nos apoyan, pero esa no es la impresión que nos está dando. Y yo prefiero equivocarme a favor
en este caso, y asumir que no es tan cierto eso y trabajar para conquistar ese apoyo, que creerme que tenemos ese apoyo y que luego nos den un palo acechado. Totalmente de acuerdo contigo, Virtudes, totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces por eso hice eso, no estoy tan segura de que sea así realmente. Bueno, y gracias, y me alegro muchísimo de que estos espacios, todos los espacios nos están abriendo, porque yo pienso que con las voces de ustedes, voces frescas, gente que con toda la autoridad que les da no solamente su posibilidad como profesionales, sino con la juventud que tienen, le están dando un aire nuevo a este debate, y eso es muy importante, que no se estén repitiendo los mismos argumentos y las mismas caras. Es muy importante que la sociedad vea que esta generación no está dispuesta a que siga esa situación prolongándose en nuestro país. Buenas noches. Muchas gracias, señora Virtudes, por su brillante participación en este panel. Le invitamos a las licenciadas Paola Pelletier y Desiree Martínez que nos hagan unas reflexiones finales y conclusiones sobre el tema. Señora Desiree, si podemos iniciar con usted. Gracias. Bien, entonces ya para finalizar, yo me pongo a la orden de ustedes. Yo también estoy de acuerdo con que se aprueben las 3 causales, porque en consulta, como les decía, he visto muchos casos, o sea, he visto muchas mujeres que están afectadas. Entonces, no solamente porque quizás se realizaron el aborto, sino más bien porque van a traer consigo una criatura que va a ser rechazada. Entonces, de verdad me reitero a sus órdenes. Si necesitan cualquier otra orientación, cuando tengan otro debate, pues pueden contar conmigo. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a crear conciencia ante la sociedad y ante esas personas que son nuestros gobernantes, para que vean esto más allá de lo que se ve, que como el aborto, como el acto delictivo que se está viendo, sino más bien que pensemos en la persona, en sus emociones, en sus sentimientos, en las secuelas que le va a dejar a esa mujer, a esa familia, ese proceso tan doloroso y tan traumático para ella. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señora Desiree. La profesora Paola Pelletier. No, muchísimas gracias. Yo creo que hay un comentario muy interesante, Carolina González, que realiza. Creo que ella dice que la campaña debe estar enfocada en los sentimientos de las personas, y ahí apunta lo que dice Desiree, para generar empatía con la población. La única forma, y lo que empecé al inicio, independientemente de cualquier argumento estadístico, jurídico, es pensar en la lógica de la situación, qué pasa en una situación así, y cómo se vive y qué se siente. Es la forma de los legisladores quizás reflexionarlos, pero yo ahí la estrategia política apunta es una oportunidad política de Congreso ahora mismo, y de incidencia y presión, y seguirla. Yo quiero hacerle una propuesta, ahora escuchando a Virtudes y a Guillermo, pero es algo que me interesaría hacer o participar también, y es que yo estoy esperanzada porque hay una nueva generación, lo digo por mis estudiantes, por lo que sucedió en febrero y marzo pasado, que piensa diferente y que tiene un pensamiento más abierto en ciertos temas. Y la investigación es qué pasó en sus escuelas o qué pasó en su familia. O sea, cómo ustedes crecieron, esta generación de los 20, diría, de los 18 y los 20, de la universidad o joven, una edad hasta 24, 25. ¿Qué fue lo que le hicieron ustedes en las escuelas o en sus casas? Porque tiene otro pensamiento más abierto, no solo en este tema, en otros. Y a mí me gustaría entender esto para poder replicar esas experiencias en otros espacios. Simplemente esa tarea es una investigación social prácticamente, o encuesta y esto, para entender estas formas de pensamientos ahora más abiertos que antes. Desde una relación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Paola Pelletier, al señor Virtudes y al señor Guillermo. Le hacemos igualmente la invitación de ese estudio muy interesante que comentaba la profesora Paola Pelletier. En ese mismo sentido, por el chat de la plataforma
forma, les recordamos las redes sociales de la asociación para que puedan seguirnos y enterarse de todas las actividades que realizamos, asimismo del proceso de afiliación para ser asociado a la asociación. La Junta Directiva tiene a bien agradecer a la profesora Paola y a la señora Desiree por sus excelentes razonamientos sobre el tema, argumentos, y traernos esa perspectiva desde el ámbito legal y del ámbito de la salud sobre el tema del aborto. Hacer mención especial a la intervención de la señora Selene Soto, quien es venezolana, pero abogada actualmente en Colombia, la organización internacional que pertenece, asimismo a la señora Patricia Santana, quien es especialista en esos temas y ha sido una abanderada de los derechos de las mujeres. También al señor Guillermo Peña y a la señora Virtudes y a todos los comentarios que hemos tenido en el chat, a Carolina González, a la señora Apocalipsis, a Paula por todas sus intervenciones y muestra de felicitaciones a esta actividad y al señor Xavier Valenzuela y obviamente a todos los presentes que han estado en la actividad. Muchísimas gracias y estamos siempre a las órdenes en la asociación. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches.